El punto ya para meternos en la discusión económica. Está con nosotros Florencia Ravelo, y me voy a dar vuelta para poder saludarla. Florencia, ¿cómo estás? Ella no es la titular, es la líder de la juventud de Republicanos Unidos, el espacio de López Murphy, de Ricardo López Murphy. ¿Qué atrae? ¿Qué está pasando en la República Argentina para que la juventud se vuelque a la derecha? Sí, que si vos te definís que te volcaste a la derecha. Mira, yo creo que no es un tema de que la juventud se está volcando a la derecha, sino que tenés una juventud que quiere estar en contra del statu quo. Yo a diferencia el status quo. Claro, yo a diferencia de lo que dicen muchos liberales, no considero que la juventud está volviéndose liberal. Sí considero que ponerse en contra del statu quo significa o apoyar a candidatos un poco más moderados, podríamos llamar, como Ricardo López Murphy, dentro de una coalición como Juntos por el Cambio, o directamente pasarse al extremo y apoyar a candidatos como Javier Milei. Sí, pero a ver, siempre se suponía que la juventud siempre tenía, cuando arrancaba, era revolucionaria, siempre todos tuvimos un costado trosco en nuestra vida, un momento trosco. Ahora eso no pasa, pero es porque hay un discurso antipolítico. ¿Vos sos antipolítica? No. No, no soy antipolítica, soy antipolíticos. Yo considero que la política es una herramienta de transformación. Lo que pasa es que, como decía él muy bien, no hay voluntad política de cambio, porque eso trae muchos costos, ya sea controlar el tema de la inflación y de la economía, como también el tema del narcotráfico. Nosotros sabemos que si el Ejecutivo realmente se encarga de esto, hay mucha gente que está involucrada en la política y todos caen presos. Entonces a nadie le conviene a día de hoy, y esto es una lástima, y por eso la otra vez se murió el chico de 11 años y por eso todos los días se muere gente en Rosario, porque nadie de la política se quiere acercar. Bueno, hace poco en la ciudad de Buenos Aires también. Entonces tenés a un intendente que está más preocupado en dar la campaña presidencial que en laburar en su propia ciudad para que la gente esté más segura. Y ahí habla el debate, Chousa, para la economía, ¿los jóvenes se meten en la discusión? ¿Vos creés que mirá, se da algo paradójico con Cruz, que es que un chico de 20 años hoy prácticamente no conoce lo que es vivir sin inflación. Y eso es algo muy problemático, ¿no? Porque parte del repudio a la moneda, parte de esta tendencia a, ¿por qué no solucionamos de una dolarizando y se acaban los problemas de falta de credibilidad del peso, de la moneda? Vienen por el hecho de que realmente hay razones para pensar que tenemos un problema monetario, fiscal hace muchos años. Y es esto, un pibe de 20 años prácticamente no conoce lo que es una estabilidad de precios. Eso es muy preocupante. ¿Pero crees que hay una normalización para el pibe de 20 años? ¿Que el pibe de 20 años lo nota como algo normal? Sí, digo, dentro de esos 20 años se han atravesado diferentes momentos, ¿no? Pero en particular en algo que molesta tanto en el día a día, está tan persistente en cada una de las operaciones económicas que hacemos, lo único que conocen es inestabilidad. Ahí está, Mario, vos sos padre de adolescentes. Me toca a mí también, lo mismo. Te hago la pregunta clara. ¿Vos crees que hoy el adolescente mira la política de otra manera? ¿Como una especie de de estar enfrentado a la política? No, ¿Que no cree en el político, como dice Florencia? No cree en el político y lo ven como un gran personaje a Milei. Pero ahí te voy a dar una gran pregunta. Vos sabés, vos lees la política. A Milei se le acercan porque es famoso, porque es un miembro de la... No, en mi caso, mis hijos lo ven como un personaje, ¿no? Como un personaje, no como un bien. político. Y en el estudio jurídico, que son todos peronistas, lo ven como la antipolítica, así que no quieren votar al kirchnerismo, van a votar todo a Milei. Ah, o sea, terminan votando a Milei por dos partes. Porque no quieren saber nada con el kirchnerismo. ¿Y vos crees Vienen todo mi estudio de peronistas. Sí. Y ahora, ¿vos crees que el peronismo está alejado de la juventud? Primero, el peronismo no está en el gobierno. El que está en el gobierno es la cámpora con un sector del kirchnerismo. Ni siquiera con todo el kirchnerismo, porque la parte de Néstor Kirchner que construyó está fuera del gobierno. Con lo cual, ese sector de la cámpora y ese sector del kirchnerismo está alejado de la sociedad. Está alejado de la sociedad. Totalmente. Pero no solamente los jóvenes, de la sociedad en general. De la sociedad, y a los jóvenes la cámpora ya la perdió. Cuando vos ves los dirigentes de la cámpora, son mayores de 40, ninguno está en condiciones de tener, por eso Milei le roba toda la juventud, porque no tienen el feedback que tienen con los chicos. Claro. Y escuchás el discurso de Máximo, es más para excluir gente que para sumar. Ahora, hablando, el presidente del PJ, ¿no? Es quien está al frente del gobierno, decir que el peronismo no gobierna hoy. El presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, es Máximo Kirchner, y asumió su cargo sin elecciones, lo pusieron a dedo y no dejaron competir a nadie. Con lo cual yo creo que no está validado para ser
Presidente puede serlo y seguramente podrá ser el presidente del Partido Justicialista de la provincia mucho tiempo más, pero no está legitimado por los votos. Yo creo que Néstor Kirchner eso no lo hubiera permitido nunca. Siempre hubiera dado, aunque sea una interna, y arriesgarse a ganar o perder. Él siempre, Néstor, tuvo otro concepto de la política y cuando fue a candidato a presidente tuvo que ganar una elección contra Menem, se la jugó, podía perder, pero siempre le puso el cuerpo. Nunca fue una elección amañada como la que fue Maxi. Ahora, Chousa, hablando del 6%, Juan Cruz recién daba en una placa que va a ser, sería, ¿no? Como potencial, sería 6%. Sí. Agustín antes dijo, ¿será un 7%? Sí. ¿Podemos cerrar en 6? No, yo creo que va a estar por la zona del 6. ¿Qué es por la zona del 6? Por la zona del 6, ya te conozco. Si es 5.3 es la zona del 6, me vas a decir después. Si es 7 es la zona del 6. Similar al del mes pasado, que fue exactamente 6%, pero la verdad que en este punto, décima más, décima menos, no cambia la caracterización del proceso. Estamos ante un esquema de alta inflación o de superinflación ya hace casi un año, y es un régimen muy particular, con características que son totalmente nocivas para la economía, por ejemplo, que los precios relativos están totalmente rotos, una indexación que es pasmosa. Sí. Ahora bien, yo creo que no hay que tampoco restarle mérito al ministro actual de Economía, que, te lo pongo en estos términos, Juan Cruz, evitó una hiperinflación. ¿Se puede capitalizar eso en estas elecciones? Yendo a la elección diciendo yo evité una hiper, creo que no, pero no sería malo a futuro no me parece menor. Cero efecto. No podés comer, me gustaría este discurso, ¿no llegás al almuerzo? Bueno, mirá, quizás no tenías ni almuerzo. Estaría bien ese discurso. No, Sergio, te quería preguntar sobre eso que está diciendo. Vuelvo con esto de la vicepresidenta, lo que dijo el viernes, diciendo, bueno, hay que seguir emitiendo, no hay que tener miedo a la emisión, porque en un contexto de inflación, sumarla a eso recesión es mucho más complicado para todos. Sí, te lo matizo un poco. Lo que dijo fue, no soy fanática del déficit, nadie lo es. Claro. Eso lo puso como premisa. Y después sí dijo, bueno, hay contextos de anomalía y mostró un panel de países en el mundo donde la gran mayoría tienen hoy una situación deficitaria. Si querés... Solo 5 en el mundo no tienen déficit. Hoy es la norma. Si querés, sí te concedo que para nosotros es más la regla que la norma y eso habría que ir convergiendo. ¿Florencia, hay que achicar el Estado? Sí, para mí hay que achicar el Estado. ¿Qué significa achicar el Estado? ¿Echar gente? Sí, significa echar gente, lo voy a decir crudamente. Es lo que es. Juventud. Es lo que es. Me parece que es súper importante hablar de un plan empalme. Me parece que es súper importante hablar de un plan empalme de empleo donde la gente donde la gente que está trabajando en el público empieza a trabajar en el privado. Digo, me parece que nos perdemos un poco en el mito de que el Estado genera empleo formal y genuino. ¿Ustedes del espacio de Republicanos Unidos tienen a los empresarios que van a hacer ese empalme? Porque pasaba lo mismo con el macrismo. Cuando el macrismo decía, bueno, vienen todos, ya se viene el efecto derrame, ya vienen, ya están. Ya llegan, parecían los tanques de Alay, ¿viste? No llegaban nunca. Lo que pasa es que ningún gobierno de los últimos 20 años se les garantizó a las empresas la coyuntura, digo, como para que ellos vuelvan a tener incentivos, para volver a traer gente, para volver a formarla. Digo, antes cuando vos entrabas a una empresa tenías esos 2 meses donde te formaban y después quedabas efectivo. Hoy por hoy, ¿cuál es el incentivo de una empresa a emplear? Y ahora te pregunto, vos como crítica de la juventud que te toca liderar, ¿no crees que hay una especie de generación de cristal que se queja absolutamente por todo? Que si trabaja es porque trabaja, si no trabaja es porque no trabaja, que quieren cambiar el mundo y a los 2 meses se aburren y no pueden cambiar el mundo. Bueno, mirá, yo me quejo y estoy acá con vos. Sí, no, bueno. Yo me quejo y estoy trabajando en una juventud del Partido de Republicanos Unidos con un líder como Ricardo López Murphy que se está metiendo Juntos por el Cambio para justamente torcer un poco el camino de esta coalición que al principio no tenía rumbo. Sí, Agustín. Sí. Te quería preguntar puntualmente sobre López Murphy, porque vos decías hace un rato, bueno, yo me meto en política porque creo en la política como herramienta, pero creo que hay que cambiar el status quo. Ahora, que yo me acuerde, corregime Lourdes, Juan Cruz, yo lo veo a López Murphy en política en puestos importantes desde el año 2003. Fue ministro de Economía, ministro de Infraestructura, senador provincial, senador nacional, ahora es diputado. Te diría 2001, te diría. Bueno, claro, 2001. Digo, ¿por qué confías en que él, por qué vos pensás que él puede cambiar el status quo y no es parte? Mira, yo no siento que sea parte, cierto que es verdad que es una persona que estuvo en la política bastante presente, después desapareció y ahora volvió a aparecer para estar en el Congreso de la Nación. Yo considero y confío en él
porque vos buscás archivo de Ricardo López Murphy y él hace 10, 15, 20 años te decía lo mismo y te plantea lo mismo que te plantea hoy. Y hoy está en el Poder Legislativo planteando proyectos importantes, digo, para justamente ayudar a la clase trabajadora, a los jóvenes, y eso me parece súper destacable. Yo no estoy en contra de la casta política como concepto, como Javier Milei. Yo considero que hay gente que estuvo en la función pública y siempre dijo la verdad. A ver, la última de mi parte, Sí. Digo, López Murphy se fue eyectado del gobierno de Fernando de la Rúa antes que 7 días. Antes que el país explote porque se le ocurrió arancelar la universidad pública. Entre otras cosas. ¿Estás de acuerdo con que se cobre por estudiar en Argentina? Mira, yo creo que ese tema siempre lo sacan de contexto. Me parecería bueno que todos revisemos de nuevo ese video porque, acá y él me dijo que sí, que lo vio otra vez, porque él explica todo un proceso, no habla solamente de arancelar las universidades, pero en principio ideológicamente ¿Pero vos estás estoy de acuerdo en eso? ¿Vos, Florencia, estás de acuerdo en arancelar las universidades? Sí, o sea, yo considero muchas veces... ¿Estás de acuerdo en arancelar la educación pública? Mira, parcialmente estoy de acuerdo, considero que en este momento la verdad no sé si va a ser posible, pero sí lo que te puedo decir es que con los impuestos nacionales, gente pobre termina financiándole la carrera entera a gente de clase media, clase alta. Florencia, y de los proyectos que decías que López Murphy está planteando ahora, tientan o atrapan a la juventud, ¿cuál de ellos, por ejemplo? Mira, yo no sé si es que tientan a la juventud. Yo creo que él no está ahí en el Congreso solamente por nosotros. Está también por los jubilados. Digo, hace poco, cuando se trató este tema en el Congreso de la Nación, donde casi mucha gente vota positivo, en realidad votaron positivo, con el tema de la moratoria. Yo creo que ahí también estuvo defendiendo a otra parte que también lo votó. Digo, me parece súper importante cuidar a nuestros jubilados. Tanto que el kirchnerismo se la pasa hablando de los jubilados, de los que trabajaron y que ahora tienen que tener jubilación. Digo, Ricardo López Murphy estuvo ahí y votó como tenía que votar. Lamentablemente salió otra cosa. Florencia, con mucho respeto te lo digo, parece contradictorio tu mensaje, por dos cuestiones. Te sentaste ahí y dijiste que sos política pero soy antipolítica. Estás representando a un político, que es López Murphy. En segundo lugar, realmente tampoco comparto el criterio con vos en no dignificar al personal que trabaja en el Estado. Porque en el mensaje que vos estás dando, como todo el que trabaja en el Estado, hay que mandarlo al sector privado. Y parte de tu espacio al que vos perteneces, quisiera saber cuánta gente tiene trabajando en el Estado, porque el poder político cuando llega a la legislatura, cuando llega al Senado, llega al Congreso, lleva a su gente. Y quizás en poco tiempo, si gana tu espacio, pasa a ser parte de la masa pública trabajando en el Estado. Entonces tenemos que sincerarnos y no tener mensajes contradictorios. Pero mi mensaje no es contradictorio, te estoy diciendo que estoy en contra de ciertos personajes políticos, no en contra de la política, lo aclaré, yo creo que es una herramienta de transformación y es por eso que me involucro en política. Sobre el tema del achicamiento del Estado, siempre se termina sacando de contexto, uno no quiere que echen a todo el mundo, simplemente que vos y yo sabemos que hay gente que está en el Estado y se la pasa tomando mate y facturas y no trabaja, y vos y yo lo sabemos muy bien. Y después tenés ministerios como por ejemplo el Ministerio de Género que gastan entre 3 millones, 4 millones mensuales para hacer almuercitos y desayunos, pero las mujeres se siguen muriendo también. Bueno. A ver, ¿hay espacio, Mario, para achicar el Estado? ¿A vos te ha tocado estar en las dos veredas? ¿Vos creés que hay que echar gente del Estado? Mirá, yo creo que hay que administrar bien. Administrar bien. Lo que no significa lastimar a la gente. Lo que hay es una superestructura política innecesaria, porque siempre hablamos del pobre empleado que gana en la provincia de Buenos Aires 2,50 pesos y en el interior del país mucho menos, porque los empleados administrativos y los municipales ni te cuento, ganan nada. Siempre le echamos la culpa a ellos y no se hace cargo la política de la responsabilidad que tiene, no solo de administrar mal, sino cuando vos mirás la cantidad de funcionarios, de asesores, del asesor, del asesor, del asesor, del asesor que tiene auto, teléfono, estructura, secretaria. Creo que eso se termina cortando siempre por lo más fino y se termina... ¿Qué es el empleado? Es decir, que no entra nadie más al Estado y por ahí vos necesitas a alguien que trabaja, porque cuando vos vas a la planta que tiene la política y ves si van a trabajar o no, no van. Vos fijate hasta incluso los diputados, cuántos diputados van a las sesiones y cuántos no van nunca. Claro. O sea, en un ejemplo burdo te estoy contando, ¿no? La antítesis de eso, ¿no? Ahora, yo creo que el ajuste no tendría que ser
en la gente que menos tiene, que es en el Estado. Sí creo que habría que calificarla, como dice Pichetto, en valorar a aquellos que tienen función, porque hay muchos que entran al Estado sin función y entran por amiguismo. Claro. Que eso es lo que hay que cortar, Mirá. no aquel que se necesita. Mientras lo escuchaba, estábamos viendo imágenes también de la situación de Rosario, ¿no? Y el avance del narco. Y Francisco, pregunto, no olvidemos que la falta o la ausencia del Estado también es el escenario propicio para que ganen estas bandas organizadas, ¿no? Pasa en Argentina, en América Latina, en Centroamérica, pasa en el mundo. Achicar más el Estado, ¿qué consecuencias podría tener en estos territorios? No, justamente, y no es de película. No. Avanza muchísimo, se ganan la empatía de parte de la sociedad. Totalmente. Y lo que no da el Estado se lo dan estas bandas. Plazas, beneficios y un montón de circunstancias, protección, totalmente. Que al final la gente mira con simpatía justamente a quien está cumpliendo la ausencia del Estado. ¿Chousa, hay espacio para achicar el Estado? Mirá, me parece interesante que ambos de alguna forma hacían referencia a falencias de tipo de eficiencia, a mejorar la eficiencia en el funcionamiento, pero no los escuché tanto objetando la presencia, la implementación de políticas públicas. Acá lo que está de fondo, Juan Cruz, y es interesante, es que cuando le sacamos la crema de estos debates un poco desquiciados que tenemos en Argentina sobre mega inflación, sobre los tipos de cambio, los 20 tipos de cambio, este es el gran debate en el mundo que es de tipo ideológico, es de cosmovisiones. ¿Cuál tiene que ser el tamaño del Estado y cuál tiene que ser la estrategia de financiamiento vinculado a lo impositivo? Y hay muchos modelos en el mundo. Te digo un solo ejemplo. Hoy, Estados Unidos, país que puede ser pensado como un prototipo de liberalismo, tal vez Florencia me corregirá, pero se lo plantea a veces como un país muy liberal. Hoy Estados Unidos salió a rescatar a dos bancos, porque estaban entrando en quiebra. El Silicon Valley Bank y que se habla de una crisis casi similar al 2008. Entonces no parece un modelo necesariamente de Estado chico. Me parece que ese debate lo tenemos que... Además el Estado interviniendo en un privado, lo que supuestamente el liberal no quiere. Vamos, dale. Atención. Mira este dato, Según el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, canasta de alimentos y servicios en Cava. Mirá, yo no sé si alguno llega a ese número. Acá te digo. 334.322 pesos. Soy pobre. Soy pobre. Bienvenido a la pobreza. Es así, claro, es una familia tipo. Pero pará, porque lo que está diciendo Lechu yo no lo considero. Porque Chousa, ¿qué es la que te dicen? Cuando vos planteás ese esquema, te dicen, no, bueno, pero vos vivís con una persona que también gana lo mismo. Bueno, y son la suma de los dos. Y si no trabaja, claro. ¿Y si trabaja uno solo? No, eso lo ¿Y si tiene un trabajo de mierda como el mío? ¿Cuál es el Nos tema? puede gustar más o menos, pero la verdad que el modelo de sociedad donde un solo miembro de la familia tipo, ¿no? Marido, mujer y los dos hijos y uno trabaja, ya no existe más. Nos puede gustar más o menos, pero no existe más. Las cifras nominales... No siempre trabajan los dos. Puede trabajar la mujer y no el hombre. O sea, son valores elevadísimos. Sí. No, ya no. ¿Podés decir que no? ¿Podés decir que ese número es elevado? ¿O realmente cuesta eso? Son elevadísimos, obvio. Esto te deja un porcentaje de la población muy, muy importante por debajo de esta línea. Claro, pero ese número es verdad, existe. Sí, tranquilamente. Bueno, hoy es el desquicio del proceso de superinflación que tenemos, donde la verdad, Juan Cruz, no hay salidas mágicas, porque los que plantean una política de shock para el 11 de diciembre de 2023, y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Si vos dolarizás, ¿dónde se te cristaliza ese tipo de cambio de conversión para una dolarización? Entonces, digámosle a la sociedad que lo que va a venir por delante no necesariamente es un lecho de rosas. Sí, y corregime, Sergio, el salario mínimo vital y móvil es de 69.500 pesos. Es una miseria, hoy por hoy los jóvenes que tenemos la intención de independizarnos, de alquilar, hoy por hoy los alquileres también se fueron por las nubes. Hoy por hoy el alquiler más las expensas es imposible. No se consigue un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires. Mario, antes de pedirte, te quiero preguntar, vos hablas con todos, seguís hablando. Me gustaría hacer una hormiguita en ese teléfono que te habla, desde el Vaticano hasta te habla la Casa Rosada. Pero más allá de eso ¿qué te dicen en el gobierno de, por ejemplo, Alberto Fernández? ¿Qué concepto tienen? Porque vos hablas con todos. ¿Va a ser candidato? ¿Vos creés que va a ser candidato? ¿Alberto? Sí. Si fuera por él, quisiera ser papa. Pero, me hizo reír. Pero lamentablemente creo que la sociedad le diría que no.
No. ¿Pero vos crees que no se va a bajar ese jugueteo? Y es el síndrome del Pato Rengo, ¿no? Sí. O sea que si él dijera hoy, ya vale, debe sonar poco el teléfono, pero si él hoy dijera que no va a ser candidato, el cafetero no le sirve más café en la Casa Rosada. Lo que pasa con todos los presidentes que terminan. Con lo cual creo que es un juego de poder de ellos y creo que está muy mal que la Cámpora salga a apretarlo de la manera que lo hace para que se defina, porque no deja de ser el presidente, ¿no? No deja de ser presidente. Mario, gracias por venir. Siempre es un placer. Es mi amigo. Un beso gigante a Vero y a Dieguito Fernando, que estuvieron están mirando. a punto de venir, pero había tanto tránsito. Así que le mando un saludo enorme a Dieguito, que siempre lo veo y lo quiero mucho. A ver, vecino de Seiza, me dicen acá por la cucaracha. Florencia, gracias por venir. Un mensaje para la juventud, Florencia. Un mensaje. Para mí es importante que la juventud se involucre. Creo que este año 2023 es súper importante que mira la cámara, tu cámara es ahí, mira. ¿Ahí? Ahí está, está. Genial. Dale. No, que se involucren. Este 2023 es nuestro año, es súper importante implantar las ideas, ni siquiera del liberalismo, del sentido común, porque se trata de sentido común. Y una cosita más que quería responderle a ella, que no lo pude responder, no se trata de financiar la seguridad.